Buenas tardes a todos, sean bienvenidos el día de hoy, día jueves, ya finalizando casi la semana. Un gusto saludarles nuevamente. Hola, profe Marta. Hola, hola Marta, mucho gusto. Hola, Gracias, profe. ¿cómo está? Muy bien, por acá, súper. Perdone, profe, Bien. que el jueves, que el martes no me haya quedado hasta las finales, pero estaba en Chiloé y tenía muy mala conexión. Ah, qué buen paseo. Sí, pero tenía mala conexión, así que ahora le pido perdón, pero estoy en San Felipe. Bueno, no se preocupe, Marta. Ya, profe, gracias. Nos vamos a Buenas tardes, actualizar. profesora. Disculpe, antes que comience, Sí, ¿me puedo retirar a las 8? sí, Sofía, ¿cierto? Sí, Sofía Toledo. Me deja un WhatsApp por en caso de que se me olvide. Ya para no dejarla ausente, en caso de, Gracias. ya me deja un recordatorio, por favor. Ya, gracias. De nada. Entonces, vamos a comenzar. La clase pasada, bueno, acá les estoy mostrando la presentación de la semana pasada. Ya como ustedes ya conocen, me quiero detener acá porque algunas personas no estaban presentes. Entonces, vamos a poner nuevamente todo en orden. Ya. Entonces, como ustedes saben, estamos en un nuevo módulo, ¿cierto? Educación inclusiva, y el día de hoy corresponde la clase número 2. ¿Ya? Entonces, vamos a silenciar aquí los micrófonos. Entonces, esta clase número 2, ¿cierto? También lleva consigo lo que es la evaluación de los temas que vimos la clase pasada y lo que vamos a ver el día de hoy. Otro tema importante, cuando usted quiera comentar algo, ¿cierto? Puede hacerlo a través del chat o acá, ¿cierto? Por audio, no hay problema con eso. Un poquito Ya, entonces, aquí ya estamos silenciando los micrófonos. La clase pasada, ¿cierto? Vimos lo que era la parte número 1 y nos quedó pendiente dos diapositivas, si no me equivoco. Corríjanme si estoy equivocada. ¿Ya? Y les comentaba que esas las íbamos a dejar pendientes porque más que nada es un resumen y es la introducción del tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? La clase pasada lo que vimos fue una introducción al concepto de educación inclusiva, ¿cierto? También vimos un autor, ¿ya? Principalmente, ¿cierto? La educación inclusiva nos dice que nuestro colegio es quien tiene la obligación de adaptarse a las diferencias que tengamos dentro del aula. ¿Ya? Principalmente, digámoslo así, de manera resumida. Entonces, luego vimos lo que eran los fundamentos internacionales de la educación inclusiva, ya tratados internacionales que finalmente sentaron las bases para que nuestro país comenzase a trabajar y dijera, sí, yo voy a trabajar en esta misma línea, ¿ya? Y estas bases, ¿cierto? Tenemos desde el 1948, ¿cierto? Que es como lo más controversial, ¿cierto? Un hito muy definitorio para lo que fue la educación en nuestro país también, ¿ya? Y así, ¿cierto? Fuimos viendo varios otros. Luego, ¿cierto? Se reconocía esta necesidad de que los países tuviesen un modelo educativo con una base mucho más sólida, que llegara a muchas más personas, porque eso era lo que finalmente iba a enriquecer al país como tal en diferentes áreas, en el área científica, ¿cierto? Iba a haber un desarrollo mucho más grande si la educación lograba llegar a muchas más personas, hecho que no se estaba cumpliendo hasta unos años atrás. Ya vimos lo que eran los fundamentos también. No, eso no lo. Si alguna de estas diapositivas no lo alcanzamos a ver, avísenme por favor. Ya, entonces vimos lo que eran los fundamentos de la educación inclusiva, vimos también los principios, ya, y acá me parece que nos queda. Ya, entonces, luego de ver esto, todos los fundamentos, los principios que amparan la educación inclusiva, nos quedamos en lo que eran los objetivos finalmente de esta escuela inclusiva o este modelo de educación inclusiva, ya que es lo que en realidad se apunta a alcanzar de manera mundial. Ya. Voy a pedirles que nos fijemos en silenciar los micrófonos, porque yo acá a veces no alcanzo a silenciar a todos.
Acá, ya, ahí silenciamos nuevamente. Ahí, dame un segundito. Ya. Entonces, ¿cierto? Dentro de estos objetivos de la escuela inclusiva, tenemos, ¿cierto? Promover el desarrollo de una serie de capacidades y apropiación de diferentes contenidos culturales. Finalmente, la educación inclusiva va a tomar todos estos aspectos e intereses, características que nuestros estudiantes tengan, el lugar también donde nosotros residimos, se va a apropiar de ellos y finalmente lo va a ver como una riqueza. Todos los aspectos culturales, ¿cierto? Si nosotros vivimos en un sector que tenga una cultura determinada, ¿ya? Este colegio también va a buscar, ¿cierto? Tomar esas raíces que a nosotros nos hace pertenecer, ¿cierto? A ese lugar, a esa comunidad, a ese sector, ¿ya? Y también se va a apropiar de ella y va a generar más espacios para poder, ¿cierto? Compartir estos aspectos también. No es algo que quede del todo, que quede fuera. ¿Ya? También si hay alguna persona que comparta otra... Hola, Cintia. Ya, si hay alguna persona que tenga que venga de otra cultura, ya que, por ejemplo, venga de otro país o venga de otra ciudad, ¿cierto? Que esos aspectos culturales también puedan ser aprovechados por el colegio como tal, o darnos la opción, si nosotros queremos y nos queremos sentir parte de la cultura que se vive mayoritariamente en este colegio, súper bien, pero tampoco va a obligarnos a que nosotros dejemos de lado esta base cultural que tenemos, si por ejemplo somos de otro sector y este colegio, por ejemplo, que nos obligue, no, tú ya no vas a, o aspectos religiosos también, por ejemplo, que ya, tú eres de esta religión o tienes esta cultura, pero acá en este colegio te vamos a imponer esta, que es a la que tenemos en este colegio como tal, la que tiene la mayoría. Ya no sería algo inclusivo si, por ejemplo, nos obligasen a participar en alguna actividad religiosa que se hiciese en mi colegio. Hay colegios que sí eh, tienen estos aspectos religiosos, por ejemplo, que son muy marcados. ¿Ya? Por ejemplo, participar en actividades religiosas es de manera obligatoria. Pero si estos aspectos no, por ejemplo, mi familia y yo no tenemos esa misma religión, pero me gusta este colegio, ¿ya? Tiene un buen enfoque, pero yo no quiero participar en las misas, ¿ya? El colegio tiene la obligación de darme a conocer en el momento de la matrícula, ¿cierto? El enfoque que ellos tienen, que es obligatorio participar en estas actividades, talleres, ya que tienen una calificación, y ahí, ¿cierto? Nosotros podemos conversar con ellos y decir, prefiero que mi hijo no participe en estas actividades. Ahí podemos llegar a algún acuerdo, ¿cierto? Que quizás poder hacer otro tipo de actividades, quizás no participar en una misa, por ejemplo, ¿ya? Pero por otro lado está también la mirada del colegio. Ellos nos tienen que decir, ¿cierto? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué actividades vamos a hacer nosotros? ¿Ya? No que se nos imponga. O lo mismo con los aspectos culturales, puede ser que nosotros tengamos una cultura muy distinta y nos sintamos incómodos participando en alguna actividad. O puede ser que nosotros sí nos sintamos cómodos, pero la idea es que nos inviten, no que nos obliguen. Ya, si son aspectos culturales de donde yo estoy, en colegio nuevo, yo tengo otra cultura totalmente distinta, que no se me pasa a llevar de ningún modo. ¿Ya? Si mis papás están de acuerdo, yo también estoy de acuerdo cuando me matriculan en este colegio. Tengo el conocimiento. Acá en el reglamento aparece que vamos a tener este tipo de actividades y nosotros estamos de acuerdo, súper bien. Compartimos aspectos culturales también entre todos, nos enriquecemos. Quizás también yo pueda en algún momento, ¿cierto? Realizar algún tipo de actividad para mostrar mi propia cultura. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la actividad no va a ser solamente de una cultura determinada, sino que también va a ser de otra. Ya vamos a conocer, ¿cierto? Vamos a hacer un intercambio. La escuela inclusiva también favorece la igualdad de oportunidades, proporciona una educación mucho más personalizada. ¿Ya? Esto quiere decir que tenemos todos la oportunidad de alcanzar ciertas metas educativas. ¿Ya? Pero esta educación se va a fijar en todos los aspectos que puedan disminuir mi participación. Por ejemplo,
Puede ser que a mí me cueste utilizar algún tipo de herramienta tecnológica, ¿ya? O puede ser que por mis propias características, por ejemplo, tengo alguna discapacidad auditiva, ¿ya? Va a ser para mí mucho más difícil, ¿cierto? Realizar algún tipo de actividad específica que mis compañeros sí pueden realizar. En el caso de ellos pudieron escuchar todo lo que se dijo en la clase, ¿ya? ¿Y qué pasó conmigo? Yo no puedo escuchar lo que están diciendo adelante. Entonces, si este colegio no se fijara en esa diferencia, en esa necesidad que tengo en este momento de poder comprender lo que está diciendo el otro, ya va a ser que finalmente yo no pueda aprender lo que están aprendiendo los demás. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si este colegio ve esas diferencias, va a también crear herramientas para que yo participe. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya, por ejemplo, tenemos a la persona que está hablando delante, a mí me van a entregar el mismo material, ya me lo van a entregar escrito, también puede ser que me entreguen grabaciones de la clase con subtítulos, ya pueden haber muchas herramientas, ya también puede tener algún lector, ya hay aplicaciones que también toman lo que la persona está hablando y lo va redactando a través de texto. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿cierto? Si yo tengo la oportunidad de tomar lo que se está diciendo adelante y que lo lleve a mí, de la forma en que yo lo puedo comprender mucho mejor, voy a tener la misma oportunidad de participación que los demás. Si hay algún deporte también, si hay algún deporte que, por ejemplo, están practicando mis compañeros y yo tengo alguna discapacidad, por ejemplo, estoy utilizando una silla de ruedas, ya que no se me niegue la oportunidad de participar y que me digan, por ejemplo, no, pero es que estamos jugando voleibol, ya, no vas a poder participar. Por ejemplo, podría ser una situación. ¿Ya? Entonces, que me digan, te quedas en la sala o vas a la biblioteca, ya, eso no estaría bien, no sería inclusivo. Inclusivo sería darme la misma oportunidad que a mis compañeros y crear darme algún rol dentro de este mismo taller que se está realizando o adaptar la actividad para que todos podamos realizarla. ¿Ya? También se puede hacer. Cualquier tipo de juego, actividad deportiva, baile, se puede adaptar a las capacidades que tengan todos. Eso es lo que busca finalmente la educación inclusiva. También busca la coordinación de los distintos agentes y entornos formativos. La educación inclusiva no solamente la trabajan las personas los profesores, por ejemplo, o los directivos de cada uno de los colegios. Y acá todo el proceso de formación inclusiva tiene mucho que ver, por un lado, con las personas que están participando directamente en el día a día, que serían los estudiantes. La tiene que ver también, es responsabilidad de los profesores, educadores, asistentes, todas las personas, directivos también, y también incluye a las familias. Ya no es simplemente eh, decir, está bien, mi hijo está en el colegio y nosotros como papás nos desentendemos porque toda la labor sería de los profesores. No es así, la educación inclusiva busca vincular mucho. También busca vincular a los nodos cercanos con los que articula nuestro colegio. Ya, si nosotros hacemos alguna actividad de vinculación con alguna universidad, por ejemplo, que esa universidad también es parte de nuestra comunidad educativa. Si tenemos alguna actividad con algún municipio, ya ese municipio también es parte del proyecto de escuela que tenemos en este momento. Promueve también esa interacción entre las diferentes instituciones. Ya, para que la inclusión sea un hecho, también es necesario que salgamos un poquito de esta zona de confort, ¿cierto? Pensar en una escuela como un espacio cerrado, hermético. Ya, se busca también vinculación con el medio, con agentes del mismo barrio, con sectores aledaños, con los spam. Ya, se busca movilizar mucho más los recursos. Ya, también promueve la justicia y la democracia. Ya, independiente de las condiciones personales, sociales o incluso personas con alguna situación de discapacidad, tienen este derecho a que todos podamos estudiar, que tengamos una educación de calidad y alcanzar esta meta educativa, a que no se nos deje fuera de ningún modo. También otro objetivo es concientizar a la administración pública como a los privados
para que finalmente vayamos avanzando en este proyecto que sería una educación de calidad y totalmente accesible para todos. Si no se flexibiliza la estructura educativa, ¿cierto? Súper mal, no vamos a ir avanzando. ¿Ya? También la responsabilidad, ¿cierto? Viene siendo compartida. Nosotros somos parte de lo que se está haciendo, ya nadie se debe desentender, ¿cierto? De esta idea de escuela que va teniendo una mirada mucho más amplia. Y, y también otro objetivo sería desarrollar las estrategias de intervención y medios de apoyo necesarios para detectar y atender las necesidades y características personales de cada alumno. Inclusión quiere decir que nosotros, las personas que participamos en la comunidad educativa, estamos siempre atentas a toda necesidad y a toda característica que tengan nuestros estudiantes. Si queremos entregar una educación que sea totalmente de calidad, no quitar el derecho a aprender algún contenido o a compartir con el resto de los estudiantes por alguna característica que nosotros tengamos. Quizás somos unas personas que tenemos mucha dificultad en otros aspectos que no son solamente académicos. Quizás mi necesidad es más que nada un tema de vulnerabilidad. Esos aspectos también vela por trabajarlos una escuela inclusiva. Ya se comprende que nosotros no somos solamente una calificación, no somos solamente el aprendizaje, no es solo las materias, ya no es solo la asignatura y la nota 7 que nosotros tengamos. Ya, la educación, ¿cierto? Es compartir socialmente, es generar empatía, los valores que nosotros tengamos, el aprendizaje que tomemos también de los demás, de un otro. A todos nos vamos fortaleciendo a medida que vamos compartiendo, ¿cierto? Y esos son muchos los años también en que estamos en este colegio y cuando nuestro cerebro es un gran receptor también y estamos formando una personalidad. Ya no solamente estamos ahí porque sí. Y hay otros aspectos que también se fortalecen en la escuela inclusiva. Ya. Em, Acá, ¿cierto? Resumiendo todo lo anterior, ya tenemos que la educación inclusiva finalmente em, alude fundamentalmente al respeto y reconocimiento de la diferencia en los escolares. ¿Ya? Todos los aspectos, como decía, deben ser atendidos, tanto lo positivo, lo negativo, ya todos vamos a ser parte de esto. ¿Ya? Ninguno de nosotros, ¿cierto? Eh, la escuela inclusiva nunca va a buscar que nosotros seamos iguales a los otros. ¿Ya? En la escuela Pero con tradicional aparece aquí, dieta. ya vamos silenciando los micrófonos, hay un micrófono abierto por ahí. Ya, parece que está silenciado. Ya, entonces, el modelo de escuela tradicional, el tipo de enseñanza que quizás a nosotros nos tocó. Ya, había algunos colegios que sí, o algunas personas que son más jóvenes acá que no les tocó, ¿cierto?, vivir en este modelo de escuela tradicional, pero hay otros que sí nos tocó. Entonces, ¿cierto? El modelo de escuela tradicional, que es como el modelo educativo, donde teníamos a una persona adulta, ¿cierto? Un profesor, profesora que se paraba adelante y nos decía, ¿cierto? Hoy vamos a trabajar esto, estamos viendo, por ejemplo, lenguaje, ya nos pasaban todos los contenidos y nosotros teníamos que adaptarnos y alcanzar, ¿cierto?, las mejores calificaciones. Ese era el objetivo de la escuela tradicional, ¿ya? Y buscaba también que nosotros mismos fuésemos volviéndonos como una personas que eran casi iguales. Lo que buscaba era que finalmente nosotros nos adaptásemos a ese modelo de educación tradicional, que lográsemos todos los objetivos que esta escuela nos proponía, pero para eso nosotros como estudiantes nos adaptábamos a ese modelo, que era bastante cuadrado, ¿cierto? No había mucho derecho a la opinión de estos estudiantes, niños y jóvenes, sino que la persona que iba a estar adelante siempre iba a ser la dueña de la verdad absoluta.
¿ya? No había mucho este tema del poder cuestionar quizás lo que la persona está diciendo adelante, que es algo que, claro, con respeto, claro que ahora con la escuela inclusiva sí se toma en cuenta. ¿Ya? Antiguamente, ¿cierto? Se buscaba que todos fuésemos prácticamente iguales, fuésemos estudiantes con excelentes calificaciones, los mejores promedios, los mejores en comportamiento, ya que no tuviesen que llamar mucho la atención, ¿cierto? Éramos estudiantes que éramos como modelos y teníamos que ser, ese era el estándar, ¿ya? El estudiante que alcanzaba esos estándares era como un estudiante perfecto. Se felicitaba mucho, se le llamaba la atención de manera positiva y a quien no cumplía con esos estándares, ¿cierto? Se segregaba. Ese era el modelo que tenía antes la educación tradicional. Al que no le iba bien, a la persona que tenía dificultades, por ejemplo, que ahora sabemos, por ejemplo, un estudiante con algún trastorno de atención, con hiperactividad, sabemos hoy en día que es un estudiante que va a ser mucho más inquieto que sus compañeros, la que va a tener más dificultad en permanecer periodos largos, ¿cierto? Ahí poniendo atención siempre enfrente, la que va a necesitar otro tipo de apoyos. Lo sabemos hoy en día y la escuela inclusiva tiene herramientas para poder facilitar, ¿cierto?, el progreso de ese estudiante. Le brinda las herramientas, le da espacios. Ya, su modelo educativo también nos dice que si estamos con niños pequeños no vamos a tener 45 minutos en que una persona adulta va a estar adelante hablando con una pizarra. El modelo de escuela tradicional, eso nos decía, y los niños tenían que adaptarse a ese modelo, ¿ya? Hoy en día sabemos que no es así. ¿Ya? Hoy en día sabemos que tenemos mucha diversidad en nuestra aula y tenemos que ser mucho más conscientes y saber que no podemos, ¿cierto?, obligar a nuestros niños a seguir un solo modelo, no solamente tenemos una opción de aprendizaje, sino que hay muchas actividades que son mucho más diversas. ¿Ya? Antes teníamos en algunos años, personalmente también me tocó, que teníamos que tomar apuntes. En todas las clases tomábamos apuntes, 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 y las pruebas eran escritas y también teníamos pruebas en grupos y guías. Ese era el modelo de enseñanza. Y a todos nos tenía que ir muy bien, porque teníamos, ¿cierto?, la presión de que podíamos quedar repitiendo, ¿cierto? O que nuestros mismos compañeros o nuestros mismos profesores nos iban a llamar la atención porque éramos personas que teníamos muy bajas calificaciones o un comportamiento que no era lo esperado. ¿Ya? Entonces, hasta ahí llegamos, pero eso fue lo de la clase anterior, ¿ya? Que es una introducción más que nada para lo que viene ahora. Aquí voy a dejar, es, ahí está. Entonces, para que no nos perdamos, para las personas que se están incorporando, nos quedó pendiente esa partecita que acabamos de ver, que era de la clase pasada, que nos servía como una introducción y también para no dejar ahí dando vueltas también lo que vimos en la clase pasada, que viene a continuación, ¿cierto? Eh, de lo que está acá. Lo voy a explicar mejor. Entonces, ahora comenzamos con esta clase número 2. Ya recordemos que ambos temas, ¿cierto?, vienen dentro de la evaluación. ¿Ya? Y acá, ¿cierto? El módulo 2 nos dice marco legal y políticas públicas en Chile que amparan la educación inclusiva. Ya vimos, ¿cierto?, lo que es la educación inclusiva como tal, vimos lo que busca, a dónde queremos llegar. ¿Ya? Y vimos que también hubieron muchos cambios para llegar a esto. En algunos sectores se ha logrado muy bien, ha habido mucho cambio, y en otros lugares, ¿cierto?, aún estamos un poquito débiles en cuanto a lo que es la implementación de la inclusión como tal. Entonces, lo que veíamos la clase pasada, y ahora igual lo revisamos un poquito, eran los principales tratados internacionales a los que nuestro país dijo, sí, yo voy a trabajar con esto, lo voy a tomar como una base y lo voy a implementar en mi país. Pero como comentaba en la clase pasada, nada de eso es posible si en nuestro país no implementaban leyes también. Ya, entonces, ¿cierto? Chile dijo, sí, voy a participar en esta convención. Me agrada mucho lo que veo acá, quiero trabajar en los derechos de la educación de las personas, ¿cierto?, con o sin discapacidad.
y voy a comenzar a trabajar en cambiar las leyes de mi país para apuntar a esos objetivos que son internacionales y que mi país, Chile, también pueda progresar económicamente, ¿cierto? Que muchas más personas tengan acceso a una educación, ya la educación es un derecho, por lo tanto, no podemos tener este número de personas que no completan aún su enseñanza básica. Ya vamos a comenzar por bajar estos números. ¿Cómo lo vamos a hacer? Implementando diferentes leyes y decretos. Ya. En la clase anterior veíamos que desde 1950, me parece que fue la que vimos primero, ya, que teníamos estos tratados que eran sumamente importantes, pero ya hubo uno que también fue muy decisivo para nuestro país, que fue una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que se dio en 1990. ¿Ya? Esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad marca un hito que finalmente es fundamental en nuestro país. ¿Ya? Se reconoció oficialmente el derecho de las personas, sin importar sus capacidades, a recibir una educación inclusiva. En esos años, en 1990, hablábamos de integración educativa. Hoy hablamos de inclusión. El concepto como tal ha variado, ¿ya? Pero no quiero que nos confundamos con eso, porque más adelante vamos a ver la diferencia entre el concepto que se utilizaba antes y el que se utiliza ahora. Tampoco quiero que nos confundamos con el programa de integración escolar, que es el PIE, porque el PIE sigue teniendo el mismo nombre que tenía antes, desde que nació. Y anteriormente hablábamos de integración. Hoy estamos en inclusión, que es un poco mucho más amplio, ¿ya? Pero la base sigue siendo la misma, ¿ya? Que nuestras personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales, ¿ya? Pueda tener ese derecho a la educación de calidad. Esa base no ha cambiado. La forma en que se está llevando a cabo es lo que ha variado. También el acceso a prestaciones, también, eso también sabemos que ha variado mucho, ¿ya? Pero la base siempre va a ser la misma, que finalmente, ¿cierto? Todos tengamos esta educación de calidad. Entonces, si queremos dar las mismas oportunidades a nuestras personas, independientes, si existe algún grado de discapacidad, ¿cierto? Queremos ser justos y equitativos con ellos, vamos a comenzar a trabajar en nuestras leyes del país. ¿Ya? Los cambios vienen impulsados por tratados internacionales, pero entonces nosotros lo vamos a ajustar a nuestro país como tal. Como país Chile, voy a modificar mis políticas educativas. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a eliminar barreras que he visto que existen hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces voy a, primero, modificar las leyes. Voy a capacitar, ¿cierto? Dijo nuestro país, voy a capacitar mucho más a las personas que están trabajando en los colegios o que van a trabajar a los colegios en esta temática, porque finalmente ellos van a ser los propulsores de este cambio. Las escuelas empezaron a transformar sus espacios físicos para ser mucho más accesibles. Ya teníamos el acceso a espacios físicos, por ejemplo, ya teníamos la implementación de rampas, estábamos viendo la necesidad también de hacer nuestros colegios pensados, por ejemplo, si teníamos estudiantes que utilizasen una silla de ruedas, ya que fue un cambio sumamente importante y antes de eso no era un tema legal, ¿cierto? En algunos colegios había acceso, en algunos no, no era algo tan importante hasta ese momento. También, ¿cierto? Como país, vamos a implementar más dinero para lo que son los materiales didácticos. Este colegio, si piensa, ¿cierto? Ampliar su cobertura, pensamos tener estudiantes con necesidades educativas especiales, vamos a tener primero, ¿cierto? Los profesionales que van a estar más capacitados, que vamos a comenzar a trabajar desde ahora, ya. También vamos a tener espacios que sean lo suficientemente accesibles. También vamos a tener
más material. Vamos a tener más recursos, más materiales didácticos, ¿cierto? Más material que se pueda utilizar, ¿cierto? Para apoyar a estos estudiantes. ¿Ya? Ese fue el compromiso que asumió nuestro país. Pero desde ahí pasaron bastantes años. No es algo que simplemente ahí, ¿cierto? Se dijo lo que se quería hacer, se comenzó a entregar más recursos, ya nuestros profesionales comenzaban, ¿cierto?, a egresar con una mentalidad, ¿cierto?, que ya estaba mucho más preparada para poder trabajar con una persona en situación de discapacidad, pero aún, ¿cierto? Era muy baja la cobertura que había para la cantidad de estudiantes que estaban próximos a ingresar a los colegios como tal, a integrarse. Entonces, ya desde el 2004 hubo un cambio en las leyes. Ya se promulga la Ley General de Educación. Esta Ley General de Educación viene finalmente a poner mucho más orden a cómo se estaba trabajando previamente. Antiguamente existía una ley que era la llamada LOCE, la Ley Orgánica Constitucional Estudiantil, si no me equivoco, era la que regía la educación chilena. Luego, como muchos recordarán, hubo un movimiento en nuestro país que hizo que esa ley, que era la LOCE, fuese desplazada, ¿ya? Y desde ahí en adelante comenzamos a hablar de la Ley General de Educación. Como ustedes saben, el momento en que una ley es promulgada, después también es modificada durante el tiempo, pero en esa instancia fue sumamente decidor. Ya, no sé si recuerdan, en nuestro país hubo un movimiento muy grande también de todas las personas, ¿cierto? De todos los estudiantes, hubieron muchas protestas, también hubo un movimiento social sumamente grande para poder modificar esa ley. ¿Por qué? Porque los mismos estudiantes exigieron ese derecho a una educación que tuviese mucha más calidad de como la que se estaba entregando hasta esa instancia. Esta constitución de nueva ley también trajo consigo que hubiesen cambios para las personas con alguna situación de discapacidad, porque nuestro gobierno se comprometió a muchos años atrás, ¿cierto?, a también generar modificaciones para las personas, para un amplio número de personas, pero hasta el momento la ley que estaba vigente no había traído consigo cambios tan significativos como lo que se buscaba. Entonces, luego de que entrara en vigencia esta Ley General de Educación, ya finalmente finalmente nuestro gobierno comenzó a trabajar sobre la discriminación que existía. Ya, las escuelas regulares podían aceptar a estudiantes con necesidades educativas especiales. Ahora sí, estas escuelas tenían a un personal que estaba mucho más capacitado que antes. Ya desde 1990 se estableció como una prioridad, pero aún no estábamos viendo los resultados, habían pasado mucho tiempo y aún no había un cambio que fuese realmente significativo en nuestra educación. Y así muchas otras cosas que estaban dejándose de lado. Acá solamente me estoy refiriendo a lo que es, em, a lo que es algún grado de discapacidad solamente. ¿Ya? Entonces, los colegios se pusieron a trabajar en lo que era el principio de no discriminación. Somos un colegio que tiene las puertas abiertas a recibir a estudiantes con necesidades educativas especiales, personas con discapacidad. Anteriormente, si un estudiante con TEA, por ejemplo, no podía ingresar a una escuela regular a raíz de la creación de esta nueva ley, ¿cierto? Este estudiante sí tenía el acceso. Ya, habían personas y habían más recursos pues, para poder favorecer su progresión en una escuela regular. Eso no ocurría anteriormente. Ya, entonces, también el Estado asumió el compromiso de inyectar muchos más recursos educativos. Por un lado, ¿cierto? Había mucha segregación, así que dijeron, ya, por un lado vamos a trabajar la no discriminación, por otro lado vamos a entregar más recursos.
Este colegio tiene que estar, los colegios tienen que estar mucho más preparados. Vamos a tener mucho más material, por ejemplo, lupas, sistema braille, vamos a estar preparados, ¿cierto? Pero aún el acceso a recursos era limitado en esos años. Ya, un colegio podía tener varios estudiantes con necesidades educativas especiales, pero los recursos aún no eran tan masivos. Ya empezó todo muy de poquito, si lo vemos así. Igual, 2004, ¿cierto? Si miramos para atrás, no fue hace tanto tiempo. Ya todavía nos acordamos qué es lo que ocurría en el 2004 nosotros. También se comenzó a trabajar en la sensibilización, crear conciencia en las escuelas y en las familias sobre la importancia de la inclusión. Recordemos que teníamos todo este mundo que era un modelo escolar donde todos teníamos que ser prácticamente iguales para poder progresar. Y por otro lado, también teníamos este pensamiento de las familias y de nuestros mismos niños y jóvenes, ¿cierto? De reírnos de la persona que tenía alguna característica diferente. Ya teníamos este pensamiento muy arraigado todavía. Y el hecho de que ahora tuviésemos estudiantes que van a tener algún grado de discapacidad o que van a pertenecer a otra cultura o una persona inmigrante, por ejemplo, ya fue un choque cultural muy grande, fue un choque para algunas personas, esto fue impensable que pudiese ocurrir esto algún día. Hubieron muchas familias que también dijeron, no, pero ¿por qué? O que tenían esa costumbre de reírse de una persona con alguna discapacidad. Y, por ejemplo, comentar en sus casos, que tu compañero tanto, poniendo apodos, ¿cierto? Eso sí ocurría, porque fue un remesón. Ya estábamos acostumbrados, ¿cierto? Nosotros egresamos con ese modelo de educación tradicional, como adultos que somos, y ahora nuestros niños, ¿cierto? Tienen otro modelo educativo y en algunas ocasiones, ¿cierto? Algunas familias lo aceptaron muy bien, ¿ya? Pero en otras fue muy complejo, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Teníamos que sensibilizar a la población. Ya, crear muchas más charlas, por ejemplo, explicar lo que era, ¿cierto? Lo que significaba en sí tener un compañero con algún grado de discapacidad, que esto finalmente no era un problema, ya, sino era una oportunidad para que nosotros aprendiésemos a compartir, a ser personas más empáticas, a tener otros valores que antes no teníamos. Ya también podíamos apoyar a un otro. ¿Cómo lo podemos hacer? Quizás nuestro compañero se siente cómodo de esta forma, de esta no, o no quiere ningún trato distinto. Ya eran cosas que antes no se hablaban comúnmente, pero desde ahí, ¿cierto? Ya fue necesario porque ya teníamos estudiantes que anteriormente fueron excluidos del sistema educativo. Ya, también se trabajó mucho en el respeto a la diversidad. Finalmente, si nosotros teníamos alguna diferencia, ¿ya? En trabajar en que todos tenemos diferencias, pues sumamente importante para saber que todos somos distintos. Acá, ¿cierto? Nadie tiene más derecho que el otro a estar en este colegio. También se originaron muchas situaciones de bullying por lo mismo, por este pensamiento, ¿cierto? Que estaba tan arraigado en nosotros. Y el 2015, otro hito sumamente importante es que se crea la División de Educación Especial, pero entiéndase que la escuela especial como tal existía desde aproximadamente 1945, si no me equivoco, aproximadamente, pero esta escuela especial, ya sabemos que una escuela especial es una escuela que atiende a estudiantes con algún diagnóstico, ya, que estudiantes ¿cierto? Que no tenían un cupo en la educación regular, ya, y la escuela especial existía anteriormente, pero una, no tenía una fiscalización y una subvención directa del Ministerio de Educación. ¿Ya? Era un modelo escolar que sí existió mucho antes, pero desde el 2005 en adelante, el Ministerio de Educación creó una división para revisar políticas que apuntasen
¿cierto? En mejorar también esa educación especial. Ya, si bien hoy en día la escuela especial también se guía por un currículum que, como los objetivos que vamos a trabajar para ciertos grados escolares, ya la educación especial es mucho más amplia, ya permite desarrollar mucho más programas, desarrollar muchas más actividades, tiene un enfoque mucho más libre en ese sentido. Ya, pero desde ahí en adelante, ¿cierto? El Ministerio de Educación también formó parte de lo que se estaba construyendo en esta escuela especial. Este Ministerio de Educación también buscó impulsarla, buscó mejorarla, porque en algunas ocasiones también teníamos escuelas especiales que tenían modelos que quizás dejaban muchos aspectos fuera o trabajaban otro tipo de aspectos, o teníamos profesionales que quizás no eran los idóneos para ese tipo de establecimientos. Ya, entonces, existió mucho más apoyo también en aula, mucho más recursos también para estas escuelas especiales. Avances significativos. 2010 en adelante se promulga la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social. Si bien el 2004, ¿cierto? Teníamos este colegio que iba a ser mucho más amplio, que abrió sus puertas, que estaba trabajando en la concientización de qué son las necesidades educativas especiales, que ahora nuestro colegio va a tener estudiantes con necesidades educativas especiales. Ya vamos a trabajar la no discriminación también de nuestros estudiantes, que todos nos sintamos cómodos en este espacio que vamos a compartir, ¿cierto? Las familias también tienen que estar trabajando a la par con nosotros, pero recién eh, el 2010, a raíz de la creación de la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social, ya, se crea una fiscalización mucho más grande para prohibir la discriminación. Ya, también se creó obligaciones para los establecimientos educacionales para acoger a los estudiantes sin importar su discapacidad. Anteriormente, los colegios podían, ¿cierto? Tener una clase de filtro que fuese bajo su criterio. Ya, por ejemplo, yo como colegio no voy a aceptar la matrícula de este estudiante con necesidades educativas especiales porque no tengo el espacio, por ejemplo. Ya, el colegio podía hacer eso anteriormente, pero desde la creación de esta ley de igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad, nos dijo que el colegio ya no podía hacer eso. Ya no podía cerrar las puertas a las personas con algún tipo de diagnóstico. Ya, en la escuela, ¿cierto? Ya no podía desentenderse de nosotros por ese simple hecho. Eso sería una discriminación completamente. Ya, y también estableció sanciones esta ley de igualdad de oportunidades. Ya, sabemos que esta ley de igualdad de oportunidades no solamente trabaja aspectos de educación, sino que también trabajan en la salud, en los beneficios, en los derechos sociales, y hay muchos otros ministerios. Ya, pero desde ahí en adelante, ¿cierto? Se comenzó a dar mucha más prioridad a lo que era la no discriminación. Ya, que hubiese realmente igualdad de condiciones para todos, de que este colegio, por un lado, ¿cierto?, no nos abría la puerta. ¿Ya? Por un lado, esta ley se aseguró de que el colegio sí nos abriese la puerta, pero también se preocupó de otros aspectos como la permanencia de estos estudiantes en estos colegios y también de que estos estudiantes pudiesen egresar, al igual que sus compañeros. Ya, también considera que la adaptación del currículum como tal. Esta adaptación del currículum nos dice que vamos a trabajar en, por ejemplo, si un estudiante tiene algún diagnóstico, ya tiene una evaluación inicial que nos dice que este estudiante tiene dificultades en cierta área y que necesita algún tipo de apoyo en cuanto a la dificultad de lo que estemos viendo, por ejemplo, una prueba que tiene mucha exigencia, ¿ya? Esta ley nos dice que podemos quitarle exigencia a ese estudiante, si así lo amerita. Podemos brindarle otra oportunidad de evaluación. Por ejemplo, si tenemos que realizar una prueba escrita todos,
Ya, esta ley nos dice que, de acuerdo a las características de los estudiantes, si el estudiante tiene dificultad en realizar esa prueba escrita, tiene también la opción de hacerlo en otra forma. Por ejemplo, presentarlo en un trabajo escrito, presentarlo de manera, eh, se me va un poquito la palabra, presentarlo de manera oral, ¿ya? Tiene otra opción de hacerlo. Si por otro lado tiene dificultad en realizar una presentación, ¿ya? No se le va a limitar en cuanto al formato que vaya a realizar. No se le va a limitar en cuanto a que una persona, por ejemplo, si no tiene dificultades para pararse al frente y dar una presentación, que simplemente en la escuela tradicional nos decía, tiene la nota mínima. Pero, ¿cierto? Acá nos dice esta ley de igualdad de oportunidades. No vamos a dejar a esa persona afuera simplemente o le vamos a poner la nota mínima, sino que le vamos a dar otra opción de poder medir ese conocimiento. ¿Ya? Y claramente fomenta mucho más que los profesionales tengan la formación adecuada para poder atender estas necesidades educativas especiales. Ya no vamos a tener simplemente, no vamos a pensar, vamos a tener profesionales, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Nos dicen, tenemos que tener esta cantidad de profesionales, estos son los conocimientos que deben tener, estas son las capacitaciones que deben tener, ¿ya? Esta formación deben tener para poder enseñar a nuestros estudiantes. Y por supuesto, entrega también muchos más recursos, ¿ya? Y por otro lado, Mm. También fortalece la fiscalización, de que la Superintendencia de Educación también fiscalice mucho más que no se esté dando este tipo de situaciones. Esta ley endurece mucho más las sanciones. Y así, ¿cierto? Nuestros colegios dijeron, sí, ya es momento, ¿cierto?, de adaptarnos, ya esto es ley, es una obligación, ya no podemos simplemente negar la matrícula porque sí. ¿Ya? Entonces, también tenemos. Acá hay un micrófono activo. A ver, dame un segundito. Y acá no alcanzo a revisarlos a todos. Hay un micrófono activo, pero desconozco de quién. No me aparece. Ya, ahí parece que está. Ya. Entonces, continuando, del 2014 en adelante tenemos otra ley que también es muy decidora. Es la ley 20.845 de inclusión escolar. Esta ley, como dice acá, marca un antes y después en la educación inclusiva de nuestro país. Acá, ¿cierto? Se eliminaron el financiamiento compartido que existía antes. Antes, los colegios, si tenían subvención o no del Estado, ellos no podían cobrar lo que ellos quisiesen. Sí de simple. Ellos podían también seleccionar a sus estudiantes. Sabemos que hoy ya no se puede realizar eso. Esto es a excepción de los colegios que son completamente particulares y no tienen subvención del Estado. Hoy en día tenemos establecimientos que son municipales y establecimientos que tienen alguna subvención. En esos establecimientos con subvención del Estado ya no se puede cobrar por conceptos de matrícula, por ejemplo, o mensualidad. No así en los colegios totalmente particulares. Los colegios totalmente particulares, ellos pueden cobrar lo que quieran, sus requisitos de admisión son los que ellos prefieran, pero desde el 2014 en adelante, ya, los colegios ya no pueden lucrar con estos estudiantes. Si antes los papás no tenían el dinero para matricular a su pequeño en el colegio que a ellos más les interesase, por ejemplo, que fuese un colegio cercano a la casa, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Nosotros queríamos matricular a nuestro hijo ahí, pero ¿qué pasó? No pudimos matricularlo porque este colegio nos pidió un montón de requisitos y además nos pidió una ficha socioeconómica y nos están cobrando tanto por matricular al estudiante.
Entonces, ¿qué pasó? Que estos papás, ¿cierto? No pueden matricular a su hijo en el colegio que ellos deseaban. Entonces, van a matricularlo a cualquier otro colegio, ¿cierto? Que sí nos acepte la matrícula. ¿Ya? Un colegio que quizás queda muy lejos, que quizás no cumple con las expectativas que ellos querían también, porque ellos buscaban un colegio de calidad. También pasaba mucho que los colegios eh, podían tener los requisitos que a ellos se les ocurriese. Por ejemplo, ellos podían decirnos, vamos a aceptar la matrícula de estudiantes con las mejores calificaciones. Estudiantes con promedio sobre 6 van a ser los primeros matriculados. Y los estudiantes que tienen las peores calificaciones se quedaban en lista de espera y lamentablemente quedaban sin un cupo. También los colegios tenían la opción de entrevistar a los papás. También tenían la opción de decirnos como papás que hiciésemos una fila fuera el día de la matrícula. También podían usar una tómbola. También nos pedían, aparte de las notas de nuestros pequeños, nos podían pedir em, esta ficha, ¿cierto?, social para saber cuántos recursos tenía la familia, entrevista con los padres. Nos pedían también una prueba de admisión para nuestros niños y jóvenes, que era una situación sumamente estresante también para los niños, porque son niños, que finalmente tengan una prueba y dependiendo de esa prueba te podemos matricular o no. Y también algunos colegios se fijaban mucho en lo que eran las anotaciones. Y si teníamos estudiantes que eran un poquito más inquietos y tenían anotaciones negativas, a veces también quedaban fuera de ese colegio. Entonces, ¿qué ocurría? Si mis notas eran bajas o tenía anotaciones o la situación económica de mi familia era más baja, me podía quedar fuera de ese colegio. Entonces, los papás, la opción que tenían era postular al colegio que tuviese cupo, que muchas veces era un colegio donde también que no tenía tan buena calidad, que no tenía los profesionales más idóneos en algunas ocasiones o que tenía sobrecupo de estudiantes. Entonces, nuestros niños, ¿cierto? Decían, está bien, acá nos quedamos. Y eran colegios, ¿cierto?, que tenían a muchos estudiantes con necesidades educativas especiales, tenían a muchos estudiantes con que requerían mucho apoyo en lo académico, mucha situación de vulneración. Ya eran colegios que finalmente tenían estos cupos demasiado llenos porque eran el colegio que finalmente aceptaba las matrículas nada más. Y era un colegio gratuito, entonces la mayoría de las personas que no tenían los recursos claramente postulaba para allá. ¿Ya? Entonces, no podíamos garantizar una educación de una calidad, ¿cierto?, como la que necesitaban quizás nuestros estudiantes, pero finalmente no pudimos acceder a otro porque los otros colegios tenían sus propios criterios de admisión. Afortunadamente, eso ya no existe hoy en día. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, se creó esta subvención escolar preferencial, que fue un apoyo económico para estudiantes más vulnerables. Ya, finalmente, ¿cierto? Desde ahí en adelante, desde la creación de esta última ley, ¿cierto? Ya no nos pudieron cobrar lo que quisiesen. Ya, el sistema educativo fue mucho más justo, mucho más equitativo. Ya no nos cerraba las puertas simplemente por no tener dinero o porque quizás las características de mi estudiante, por ser un estudiante un poquito más inquieto, ya no podían hacer eso. Ya, nos vamos a ir a un pequeño break, son un poquito las 8, volvemos a las 8:15. Ya, vamos y volvemos. 8:15 estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Vamos a comenzar. Ya, entonces, volviendo un poquito también para quienes no estaban en el primer bloque, el día de hoy nos encontramos en la clase número 2, que en su documento en aula lo van a encontrar como módulo 2,
¿cierto? Y estamos viendo lo que es el marco legal, políticas públicas en Chile que abarca la educación inclusiva, también la historia de este modelo educativo como tal en nuestro país. Aprovecho de comentar que el día de hoy se abre la evaluación, ¿cierto? Las pruebas por los temas 1 y 2 de la clase anterior, el pedacito que vimos delante también, que también pertenecía a la clase número 1, ¿ya? Así que vamos a continuar. Vimos, ¿cierto? Todos estos avances en la educación que se dieron en cuanto a leyes como tal, ¿cierto? Quedamos en el año 2014, que sumamente importante fue la ley 20.845, que finalmente, ¿cierto? Hace un gran remesón en lo que es la educación como tal. Ya no era posible, ¿cierto?, continuar con este sistema que excluía muchas veces a muchos de nuestros estudiantes con o sin algún grado de discapacidad por diferentes situaciones. Ya los colegios, ¿cierto?, estaban tomando una, una parte muy importante, ¿cierto?, de nuestros estudiantes con mejores calificaciones, con mejor comportamiento, ¿ya? Y los demás estudiantes estaban siendo excluidos. Los que no cumplían con esos requisitos terminaban siendo excluidos de la educación como tal. Y si pensamos continuase siendo un sistema de admisión como la que existía previo a la creación de este sistema, ya pensamos que igual sería bastante complejo, ¿cierto? No, quizá no estaríamos hablando de educación inclusiva como estamos hablando el día de hoy. Mm, 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 ok, Janet, ya, no se preocupe, porque estaba leyendo un mensaje. Ya, entonces, continuamos con esta misma ley 20.845. Ya recordemos que fue sumamente importante. Esta ley nos dice que que no se preocupe, disculpen, no se preocupe, todavía no pasamos la asistencia, la vamos a pasar en un ratito. Ya. Continuando con la idea, la ley 20.845 aumentó la inclusión. Claro, ya no era posible, ¿cierto? Por un lado, que nos dejasen fuera del sistema educativo. Muchos más estudiantes con necesidades educativas especiales ingresaron a la educación regular también. Ya, muchos más estudiantes ingresaron porque también nuestro colegio no podía dejarnos fuera. Por un lado, ¿cierto? Ya no nos van, la oportunidad, ¿cierto?, de ingreso no iba a ser limitada. Entonces, claramente, este colegio que está obligado a aceptar nuestra matrícula, ¿ya?, hizo que estadísticamente aumentaran, ¿cierto?, los colegios inclusivos. ¿Por qué, cierto? Porque yo, como colegio, ya cumplí con esta obligación del Estado, que significa que abrí mis puertas para que más estudiantes con con alguna necesidad educativa especial ingresase a mi colegio. Perfecto. Ya, estadísticamente, ¿cierto? Teníamos muchos más estudiantes con necesidades educativas especiales en el contexto educativo, ya en la educación regular, pero ahora también por este movimiento, ¿cierto?, que nos dijo que ya no podíamos dejarlos fuera. Mejora la calidad de la educación. También pues, a través de la creación de esta ley, ¿cierto?, se contribuyó a mejorar la calidad de la educación para todos nuestros estudiantes. Si lo vemos de otro modo, sería que si ya nuestro colegio no puede negar una matrícula a un estudiante con necesidades educativas especiales, ¿ya? Por un lado, tenemos la puerta abierta. Por otro lado, también como colegio tenemos que mejorar nuestro sistema educativo. Ya, si el gobierno nos dice, no pueden negar la matrícula, como colegio decimos, ok, vengan, vengan los estudiantes que deseen participar en nuestro colegio, son bienvenidos. Pero como colegio también tengo que modificar toda mi estructura interna. Las personas que trabajamos en este colegio
tenemos que capacitarnos mucho más porque vamos a tener muchos más estudiantes con necesidades educativas especiales, vamos a tener muchas más personas, muchas más personas, ¿cierto?, que van a requerir apoyo adicional en el aula. No es algo que vayamos a evitar como colegio. Quizás pudiese ser que este colegio tenía una mirada mucho más limitante en cuanto al acceso, pero ya no era posible, ¿cierto?, que ellos mismos decidiesen quiénes participaban del sistema escolar y quiénes no. Entonces, viendo este aumento de estudiantes con necesidades educativas especiales, también tuvieron que mejorar su sistema educativo. Como decía, estadísticamente, como en el punto anterior, estadísticamente la calidad de la educación mejoró bastante. Teníamos colegios que tenían una mirada mucho más amplia, que sabían, ¿cierto?, cómo atender necesidades educativas especiales, cuál era el foco de mi educación en ese momento. Ya tuvimos que cambiar ese modelo de educativo que teníamos antes para dar cabida a esta diversidad más amplia que teníamos ahora. Se redujo también la segregación. Ya no teníamos colegios en ese momento que tuviesen gran cantidad de sobrecupo de estudiantes, ya porque ahora los colegios, ¿cierto? Las matrículas están mucho más repartidas. Ya no teníamos todas las postulaciones al mejor colegio, ¿cierto? Con excelencia académica, con las mejores notas. Ya se dejaron de medir esos estándares. Por lo tanto, ya nuestros colegios tenían la cantidad de cupos, ¿cierto?, que existían, que estaban establecidos, que estaban normados. Estos cupos eran repartidos de una manera mucho más justa, mucho más equitativa. ¿Ya? No nos podían cerrar las puertas por nuestras notas, no nos podían cerrar las puertas por nuestras características o por venir de algún sector más vulnerable. También la sensibilización sobre la inclusión fue algo que se comenzó a implementar mucho más. La comunidad educativa finalmente se sensibiliza sobre la importancia de la educación inclusiva. Ya, entonces, ¿cierto? Teníamos a nuestro colegio que estaba viendo este cambio, ya que en principio, ¿cierto?, fue de manera obligatoria. Ya estábamos obligados como colegio a adaptarnos para recibir a esta diversidad de estudiantes. Tuvimos que, ¿cierto?, capacitarnos mucho más, hacer frente a la nueva diversidad que había desde ese momento. También, ¿cierto?, tuvimos que aprender mucho más, aprender cómo apoyar a una persona con alguna necesidad educativa especial. También aprendimos que todos podemos todos podemos requerir algún tipo de apoyo. También aprendimos, ¿cierto?, que no, el hecho de discriminar a alguien, ¿qué es lo que implicaba? Que era discriminación también. Discriminación era solamente decirle a alguien no puedes participar en ese taller porque por tus características físicas, ¿eso era discriminación? Sí, es discriminación, pero también es discriminación, ¿cierto? Eh, el llamar a una persona de cierto modo también es discriminación. Por ejemplo, que si estamos realizando algún tipo de taller, algún tipo de trabajo, negarle el derecho a participar en ese trabajo o decirle a alguien, que no vas a poder salir al patio. ¿Por qué? Porque no te podemos acompañar, por ejemplo, porque tú no puedes desplazarte solo. Ya, todas esas cosas son discriminación. Ya, también ese negar la participación es un hecho de discriminación. Necesitábamos que todos tuviesen ese conocimiento, no solamente los estudiantes quienes viven día a día con estos otros estudiantes. ¿Ya? También, ¿cierto? Toda esta comunidad educativa tenía que sensibilizarse y conocer mucho más lo que estaba ocurriendo ahí. No sé si alguien recuerda en ese momento cuando se comenzó a ampliar el sistema educativo.
cuando el modelo educativo fue cambiando. No sé si alguien tiene algún recuerdo de más o menos esa revolución que existió en nuestro sistema educativo. Puede comentarlo aquí en el chat o en el micrófono, también está disponible. No sé si tiene algún recuerdo de cómo era la educación hace unos años atrás, ya, si hay algún cambio que es más o menos significativo. Ya, por ahí algún comentario. No vamos a preguntarle a alguien al azar. A ver, puede dejar un mensajito aquí en el chat también. Ya, bueno, voy a comentarle yo primeramente qué es lo que vi. Ya, en mi colegio tenía un sistema de educación que era muy tradicional, como les había comentado previamente, ya, donde todos nos teníamos que adaptar a lo que la persona que estaba delante nos decía. Ya, también teníamos compañeros que venían siendo el modelo a seguir. Ya, en alguna ocasión también me tocó ser una persona que era un modelo a seguir. Ya, y eso finalmente hacía que dentro de los mismos compañeros existiesen rivalidades, ¿cierto? Que todos queríamos tener la mejor calificación. También existían estudiantes que se esforzaban mucho por conseguir las calificaciones y por resaltar. Ya, asimismo, habían otros que siempre estaban acostumbrados a pasar adelante, ¿cierto? Y resaltaban mucho por ese tipo de aspectos. Ya, en cuanto a discapacidad, en un momento determinado, solamente en mi caso, tuve un compañero que utilizaba una silla de ruedas. ¿Ya? Cuando este compañero utilizaba su silla de ruedas, comenzó a ocurrir mucho bullying por parte de los demás compañeros. No éramos una generación que estuviese sensibilizada, éramos una generación que aún teníamos ese pensamiento de los papás, ¿cierto? Y de lo que veíamos en televisión, que era reírnos de un otro. Entonces, ¿qué ocurrió con este compañero? Niños pequeños, ¿ya? Nos reíamos de este niño, comenzábamos a ponerle apodos, no apoyábamos el progreso tampoco de nuestro compañero. Ya, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Era reírse del compañero, habían algunos compañeros que le empujaban la silla de ruedas, pero de mala manera, ya como jugando, como riéndose. Tampoco desde los profesores, desde nuestros adultos de referencia en ese momento, lo que pasaba era que se nos llamaba la atención. Te vamos a llamar al apoderado, ¿cierto? Pero no estaba esta sensibilización real, ya que es algo que sí ocurrió posteriormente. Ya, esa fue mi generación. Y nosotros ahora de adultos, que aún estamos en contacto, decíamos, ¿cómo es posible que hubiese pasado eso? ¿Por qué éramos así en ese momento? ¿Ya? Eh, Todos decíamos, no lo sé, es algo muy, muy tonto lo que hacíamos en ese momento, pero nosotros no lo veíamos así. ¿Ya? Nosotros veíamos que era algo gracioso, ¿cierto? Nos reíamos mucho, pero ahora nosotros sabemos que eso no debió haber ocurrido. Y llamaba mucho la atención lo de la sensibilización. Entonces, si hubiésemos tenido quizás esa sensibilización del saber cómo apoyar a un otro, del saber que el reírnos de un otro, ¿verdad? Era algo que generalmente, algo que nos hacía ser unas personas que teníamos unos valores, ¿cierto? Que dejaban mucho que desear. ¿Ya? Quizás nosotros también, el habernos puesto en el lugar del otro también hubiese sido bastante bueno para esa generación. Afortunadamente, ¿cierto? Somos ahora adultos que nos damos cuenta de ese tipo de situaciones, pero así hubieron muchas generaciones que también vivieron situaciones similares y quizás no tuvieron esa oportunidad de reflexionarlo en la vida adulta. Hay muchos adultos también que continúan con esa mirada de continuar riéndose de un otro, de pasar a llevar a las personas, ya que quizás no tuvieron esa reflexión, ¿cierto? Que es la que hacen muchos otros, me incluyo, ¿cierto? Uno dice,
eso no estaba bien, ¿cierto? Uno sabe que eso no es algo correcto, pero hay muchas personas que lo siguen haciendo, que tenían ese modelo muy instaurado en su mente desde pequeños y luego continuaron en la misma línea, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Tenemos la importancia de esa sensibilización de un otro, ¿ya? Y hubieron algunos cambios también, claramente, hubieron muchos cambios. Uno, ya, prohibir este lucro de la educación, ¿cierto? Que ya lo habíamos nombrado, que la admisión también fuese justa y transparente. Ya se estableció un sistema de admisión que finalmente ya no dejaba que los colegios pudiesen elegir a sus mejores estudiantes. Este sistema de admisión les evitó que los colegios pudiesen simplemente crear, por ejemplo, sus propios requisitos para ingresar al colegio. Ya la admisión hoy en día, como muchos sabemos, es a través de una plataforma. Ya lo hace un algoritmo. No es que esta postulación que nosotros hacemos en este momento sea seleccionada por el colegio, que el colegio diga, ah, voy a aceptar a este estudiante porque cumple con estos requisitos. Ahora ya no es así. Ya la admisión, Profesora, sí, disculpe, yo ahí no sé, usted está hablando de la tómbola. eh, lo que se eliminó, claro, la tómbola esta que existía antes, que era una de las formas de admisión. ¿Ya? En Ujú. algunos establecimientos continúa existiendo. Ya recordemos que Es hay que, establecimientos que son privados. Catherine, comenten. es que no es que eso, a eso precisamente iba yo, porque yo tengo entendido, yo vivo acá en Graneros, y de hecho acá la tómbola todavía está, existe, y entonces como yo digo, oye, porque hablamos de los derechos, ¿cierto?, que uno pueda Ujú. llegar a tener, y en la tómbola de una u otra manera, que se supone que la instauraron como una forma de regular o hacer más justo la educación para todos, para mí, lejos de hacerlo justo, lo hicieron peor. Porque de una u otra forma te obligaban igual, si no tenías los medios, a meterte a un colegio que tú no querías. Y yo lo vi muy cerca acá con unas sobrinas de esto. No sé, pues no tenía los medios para pagar un colegio de 400.000 pesos, pero sí me daba para pagar unos 150, pero era por tómbola y no te daba. Y te ibas a un colegio municipal donde habían 45 niños, o sea, era todo mal. Entonces, de una u otra forma, igual te condicionaban y de igual manera te obligaban a hacer cosas que tú no querías o estar en el colegio que no querías. Mm, Ahora sí comprendo el comentario, Catherine. Muchas Ujú. gracias. Lo que sucede es que desde este año, desde el 2014 en adelante, más adelante igual lo vamos a mencionar, existe esta plataforma de admisión, ya que es donde uno finalmente postula, ¿cierto?, a nuestros estudiantes en una plataforma que con un algoritmo, ¿cierto?, de acuerdo a nuestras preferencias, nos va a dejar en un colegio o en el otro que nuestros estudiantes elijan. Pero hay establecimientos donde todavía existe esta tómbola, ya que en algunos colegios, en vez de darnos, lo que existía antes era que el colegio ponía sus propias normas. ¿Ya? El colegio elegía, voy a tener este requisito, voy a hacer una entrevista, voy a ver las notas, voy a conversar con los apoderados, voy a hacer una prueba de admisión, por ejemplo. Podían haber muchas opciones que el colegio eligiese. Y además voy a cobrar. Y nadie le podía decir nada a ese colegio. En algunos colegios se creó esta tómbola, ¿cierto? Que finalmente daba la opción de que muchos más estudiantes tuviesen la opción de tener un cupo en ese colegio. ¿Ya? Vieron una forma de hacerlo más justo y dijeron, ah, ya no vamos a pedir todos estos antecedentes, sino que vamos a llevarlos a todos a un sorteo. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que, claro, algunas personas, ya porque eso más que nada era azar, algunas personas quedaban con un cupo y otras lamentablemente no. Pero igual era un sistema de admisión que inventó el colegio o el jardín infantil. ¿Ya? Entonces, lo que sucede en este momento es que hay colegios que tienen la admisión a través de la plataforma que es la SAE, ¿ya? Pero estos colegios son de administración municipal o con subvención del Estado. ¿Ya? Hay colegios que no están normados por el ministerio como tal.
ya que vendrían siendo estos colegios que son completamente particulares, ya, o que tienen otro tipo de admisión. Em, Hay algunas fundaciones también porque hubo un momento en que los colegios que eran municipales continuaron siendo municipales, ¿cierto? Están los SLEP, están, ay, no recuerdo el nombre de la otra institución, ya, pero no me quiero meter ahí. Tienen subvención completamente del Estado. Por otro lado, estaban los particular subvencionados. Los particular subvencionados en un momento tuvieron la opción de volverse municipales o pasar a fundación. Y en algunos de estos colegios, al pasar a fundación, se les retiró ese aporte del Estado. Y cuando se les retira el aporte del Estado, el colegio va a comenzar a cobrarnos, ¿cierto? No va a estar regulado por las mismas normas que un colegio que sí tiene subvención. Esa pudiese ser la diferencia. En el caso de algunos colegios o jardines infantiles, ¿cierto? Ellos no reciben aporte del Estado. Por lo tanto, la admisión que ellos tengan puede ser la que ellos escojan. En este caso, puede seguir siendo la tómbola, que es la que se conocía desde antes, que los colegios municipales ya no la utilizan, o puede ser cualquier tipo de parámetro que tenga este colegio que es particular, porque finalmente ellos nos van a cobrar conceptos de matrícula, nos van a cobrar conceptos de mensualidad y va a ser acorde a lo que el estándar del colegio decida. ¿Ya? Ahí, ¿cierto? El Estado no puede interferir porque al ser un colegio que no tiene subvención por parte del Estado, el municipio tampoco está involucrado, el colegio puede lucrar. El colegio puede, ¿cierto?, cobrarnos una cuota mensual, nos puede cobrar lo que ellos estimen pertinente para el concepto de matrícula. También pueden tener requisitos de ingreso. Además de lo que nos cobren, por ejemplo, nos van a pedir lo que ellos estimen pertinente. Entonces, esa vendría siendo la diferencia, porque, claro, acá hablamos del fin del lucro en la educación y del fin de esta admisión, ¿cierto? Que era muy segregadora, que a veces no, nos escogían por sorteo, que a veces nos escogían por otras características y que nos terminaban dejando fuera del colegio que nosotros queríamos. Pero esto es para los colegios que tienen un aporte del Estado, un aporte económico del Estado. No así para los que son privados completamente. Hay algunos colegios que también dicen llamarse particulares, pero sí tienen subvención del Estado. ¿Ya? Entonces igual hay que ver ahí un poquito, igual hay algunos jardines infantiles que no recuerdan este nombre, porque está Junji Integra y hay otro tipo más que también tienen un sistema que viene entrando mucho en la privatización. ¿Ya? Ahí es otra división de jardines infantiles. ¿Ya? Entonces, en ese tipo de establecimientos hay uno que sí podemos postular y hay otro donde sí ellos pueden tener su propio sistema de admisión. Entonces, ahí va a depender mucho del tipo de establecimiento al que nosotros queramos optar. ¿Ya? Igual que este sistema de admisión, ¿cierto? Parte desde un año, pero se fue implementando de manera parcial en nuestro país. Ya no se comenzó a implementar de manera total en Chile. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos al menos lo que aparece aquí, ¿cierto? Estamos hablando de mejoras que se hicieron en cuanto a la parte económica y en cuanto a la parte de no exclusión, ¿ya? De no segregación, ¿ya? Pero fue para establecimientos con subvención del Estado. ¿Ya? Hay otros colegios que sí pueden seguir haciendo, em, pueden seguir, ¿cierto?, con los criterios que tenían antes, pueden modificarlos también, pueden aumentar los cobros, ¿ya? Pero si cuando tienen subvención del Estado, ahí es distinto. ¿Ya? Ahí son otras normas las que van rigiendo el sistema de ingresos y de continuidad también. Entonces, ¿cierto? Este sistema con subvención nos dice que eh, la diversidad finalmente, ¿cierto?, se reconoce como algo que va a aportar a nuestro sistema educativo. Se busca la educación de calidad para todos, que todos, independiente de sus propias características y necesidades individuales, tengan la oportunidad de progresar en el sistema educativo.
que no se nos vaya a excluir de ningún modo, ¿ya? Y fortalece la educación pública, ¿ya? Para Profesora, esta... ¿Sí, Catherine? disculpe que le insista, pero ¿sabes qué? Yo quedo con una duda ahí, ¿Ya? porque yo tengo, por lo que yo tengo entendido, por lo que yo sé, por lo que yo veo acá, la, la tómbola sí tiene que ver con el Estado, po. El gobierno fue el que implementó el asunto de la tómbola y no precisamente un colegio particular. De hecho, el colegio, incluso el que alcanzó a estar mi hijo, era particular, se pasó a fundación, ¿cierto? Y pasó a tómbola. Y le volvió, y acá en la sexta región sigue todavía rigiendo la tómbola en colegios municipalizados. Qué extraño. Se está implementando más adelante, pero aún sigue en funcionamiento y es del gobierno. Entonces ahí es donde yo me Mm, pierdo. No sí, sé si igual habría... cómo me entiendes a dónde voy. Sí, es extraño, no debiese ocurrir porque ahora, ¿cierto? Los colegios, al menos en mi región, están sumamente regulados y lo que sí se hace, ¿cierto? Uno postula por la plataforma, ¿ya? Y por la misma plataforma, ¿cierto? A veces hay algunos cupos que son de estudiantes que no alcanzaron a matricularse, ¿cierto? Pero acá no ocurre ese tipo de situaciones, por eso me llama la atención. Lo primero sería averiguar bien qué subvención está teniendo el colegio, porque debiese ser que se postula a través de la página, ¿ya? A través del SAE debiese ser la postulación si es un establecimiento municipal, porque claro, no debiese ocurrir eso, porque cuando uno postula, no recuerdo bien la fecha de postulación, creo que es octubre, no sé si Octubre. alguien me recuerda ahí. Sí, Cuando fue en uno octubre, porque postula, sí, yo vi el año pasado como chiquititas postulaban cerca de donde yo vivo, por eso yo lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Entraban a la página, postulaban como en la tómbola, o sea, era tómbola. Y claro, dicen, sí, tú escoges los tres colegios, pero sí, claramente tienes que poner, obviamente tienes que poner el colegio que hay cerca, si no te va a dar como para claro, tú pagar un particular. Entonces a eso es lo que voy yo. El gobierno dice, sí, sí, la igualdad, pero de igualdad, mm, créame que no hay nada con eso de la tómbola. ya, creo que, dame un segundito, Katherine, vamos a escuchar lo que nos dice Juana y vamos Ujú. a continuar. Juana, Profesora, ¿me escuchan bien? sí, se escucha súper bien, Ya, mire, lo que pasa es de que yo soy de acá de la quinta región, de acá ¿ya? de Quilpué. Ujú, Y mi hija, el colegio donde ella iba era un colegio que solo tenía educación básica y postulamos a ese sistema que dice la compañera. ujú, Afortunadamente mi hija quedó por el sistema de tómbola en el colegio que ella quería, pero hay muchos compañeros de ella que no quedaron en el colegio que querían y todavía están en lista de espera. Entonces no sí, es como tan así. La compañera tiene toda la razón. Acá al menos donde yo vivo es así. ujú, claro. Sí, no Ahora, es al colegio que uno quiera, no, es a donde te mande la tómbola. claro, como funciona por un algoritmo, ahora Exacto. me queda mucho más claro. Ya, lo que sucede, claro, es que esta plataforma funciona con ese algoritmo que finalmente busca, ¿cierto?, ser más justo por un lado, pero también no es algo que sea perfecto. Entonces, lamentablemente, en algunos casos, tenemos estudiantes que sí, que hay colegios donde hay muchos cupos, ¿cierto? También depende para qué curso nos vayamos y nuestros niños puede quedar, ¿cierto?, en este colegio a la primera, puede ser, pero también ocurre que muchos estudiantes no consiguen un cupo, y eso sí pasa. Jaycee nos dice, acá también funciona así, claro, y aún hay listas de espera. Sí, también ocurre que quedan estas listas de espera, y nos dan la posibilidad, claro, nos dicen, pero en estos colegios no tenemos cabida, pero tenemos en estos otros. Y claro, muchas veces son los colegios que sí tienen cupos son los colegios que la mayoría de los apoderados no desea para matricular a sus estudiantes. Claro, lamentablemente, como funciona esto por la cantidad de cupos, finalmente no hay tampoco alguna otra manera de medirlo. Estamos obligados, ¿cierto?, a regirnos por lo que la aplicación nos designe, ¿ya? Lamentablemente.
También ocurre, claro, en algunos casos, ¿cierto? Súper bien, matriculamos, nos quedamos en la primera, en la segunda opción, súper bien, rápido, nos quedamos. Algunos estudiantes rechazan la opción incluso que eligieron y pueden escoger otro libremente, ¿ya? Pero igual, viene siendo, sí, como lo decía Catherine, igual viene siendo un sistema de tómbola, pero es una tómbola distinta a la que conocíamos antes. ¿Ya? Viene siendo también un sorteo finalmente cómo funciona la aplicación. La idea, claro, era que nosotros dejásemos, ¿cierto?, de estar haciendo filas, de que los colegios dijesen, yo escojo, ¿cierto?, con quién me quedo. Esa era la idea principal, pero lamentablemente también tenemos el otro lado de estudiantes que sí necesitan un cupo en ese colegio, ¿cierto?, o en esos dos que cogieron al principio, pero también pasa que lamentablemente a veces este algoritmo toma a los estudiantes, ¿cierto? Prácticamente por coincidencia de donde vive y a veces se nos acaban los cupos y ¿qué hacemos con los demás? Ah, enviamos a este colegio y a veces aquí también se nos acaban los cupos. Acá tenemos lo siguiente, depende mucho de dice Patricia, que claro, funciona así también. Depende mucho de la cantidad de estudiantes que se vayan a matricular, ¿cierto? En cierta región y en cierto curso. Lamentablemente, cuando tenemos, por ejemplo, estudiantes que van a un primero medio, son muchos estudiantes los que hacen esa transición o a un primero básico. ¿Cierto? Tenemos muchos estudiantes. Versus cuando nosotros cambiamos, por ejemplo, en segundo básico o en segundo medio a algún estudiante, tenemos muchos más cupos. Pero claro, es porque finalmente la demanda es demasiado alta para algunos años escolares. Y también depende mucho de la región. Por eso acá donde yo vivo, son escasos los casos, la mayoría son estudiantes que se arrepienten de donde postularon y después van a buscar cupo a otro colegio. Pero es porque es una región más chica. También puede ser eso. Ya tenemos menos cantidad de estudiantes, tenemos mucha demanda en muchos colegios. ¿Ya? Entonces, pasa mucho, menos estudiantes que me ha tocado conocer que ellos se arrepienten de donde postularon y después simplemente dejan ese cupo libre, ¿ya? Porque no les gustó y deciden irse a otro, ¿ya? Al menos los casos que me ha tocado a mí. ¿Ya? También conozco un caso particular de una familiar que también acá en la región, lo mismo, postulaba, no, me equivoqué, como que no quería esa opción, ya, pero voy igual, ¿ya? Pero era un colegio que ella decidió. ¿Ya? Y luego pasó que se cambió de región y allá, ¿cierto? Quedó en lista de espera, finalmente tuvo que matricularse en un colegio privado, ¿ya? Y ahora este año lo mismo, así como que está buscando cupo nuevamente en el colegio que sí le gustó. Entonces, claro, es complejo, es compleja la demanda que tenemos en algunas regiones, ¿ya? Versus otras, ¿cierto? Donde tenemos la opción, ¿cierto? De escoger, pero claro, lamentablemente los recursos educativos tampoco están bien distribuidos de acuerdo a la cantidad de personas, de la demanda que nosotros tengamos, porque si tuviésemos colegios con más cupos, colegios con mucha calidad, ¿cierto? Y que tuviésemos alta cantidad de colegios, hartos cupos, ¿cierto? Daríamos abasto. Ya la plataforma funcionaría mucho mejor porque los cupos, ¿cierto?, están. Pero lamentablemente, ¿cierto?, todavía está esa situación de que hay muchas regiones que tenemos gran cantidad de estudiantes y muy pocos cupos en los colegios. ¿Ya? Es más que nada por eso. Pero la idea finalmente de esto era que se dejase de seleccionar a los estudiantes. Ahora, claro, lamentablemente no estamos dando abasto, sobre todo en regiones como Antofagasta, por ejemplo, em, o que son regiones donde tenemos alta cantidad de jóvenes y niños, ¿cierto?, en edad escolar, ya que finalmente, ¿cierto?, están haciendo mucho más difícil las postulaciones. Generalmente hacia el norte tenemos gran cantidad de población, ¿cierto?, que viene desde fuera, que tenemos muchos niños y muchos jóvenes. Entonces, pasa que los cupos se agotan rápidamente. El número de personas más jóvenes ha aumentado mucho en esas regiones. Quizás tenemos un país que no estaba tan preparado para ese tipo de situaciones. Quizás nuestro país, ¿cierto?, estaba mucho más limitado a la natalidad que teníamos, ¿cierto?, calculado a unos años, ¿cierto? Y en las regiones que son más al sur,
No vemos tanto eso porque la cantidad de niños y jóvenes, ¿cierto? Viene siendo, está más controlada, ¿ya? Acorde a la cantidad de colegios que hay. Pero cuando hay mucho movimiento de personas, ¿ya? Para el sur somos más mayores, ¿ya? Entonces, si tenemos mayor cantidad de personas, ¿ya? En edad fértil, que tenemos más niños, más jóvenes, ¿cierto? Se va a requerir mucho más recursos, ¿ya? Y eso quizás puede ser lo que esté fallando finalmente, que nuestros colegios no están dando abasto para la necesidad que tenemos de cupos, ¿ya? Se busca, claro, fortalecer la educación pública, pero es difícil si no tenemos el espacio suficiente para todos y todas. Aquí, ¿cierto? Continuando un poquito para alcanzar estos últimos minutitos y no pasarnos de la hora, tenemos, esto lo voy a explicar muy brevemente, así que no se preocupen. Tenemos dos decretos sumamente importantes que vinieron a fortalecer la educación inclusiva. Tenemos por un lado el decreto 170, que acá dice que establece normas de accesibilidad universal, pero en realidad, bueno, siempre nosotros nos quedamos con lo que aparece en el PPT, con lo que aparece en el texto de aula, pero es importante que conozcan que en realidad lo que hace el decreto 170 es que regula los recursos que se vayan a implementar en nuestros colegios para estudiantes con necesidades educativas especiales, ya tanto para el aula regular como para la escuela especial. Ya, el decreto 170 nos habla de la parte económica, de viene a normar cómo se evalúan los estudiantes, ¿cierto? Por ejemplo, si evaluamos a nuestros estudiantes a principio de año, ¿cuántos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes tenemos? ¿Cuántos estudiantes con necesidades educativas transitorias tenemos en este colegio? De acuerdo a esto, ¿ya? El decreto 170 ve toda la parte económica. Dice, se necesitan tantos recursos porque tenemos tantos estudiantes con este diagnóstico, tenemos tantos estudiantes con esta necesidad educativa especial, necesitamos más recursos para el programa PIE, necesitamos contratar a profesionales extra, ¿ya? Y esta subvención, de acuerdo a todo esto, también el espacio físico, ¿cierto? De acuerdo a todo lo que nosotros tenemos en estas evaluaciones, que están normadas por el decreto 170, vamos a inyectar estos recursos para el colegio. ¿Ya? Eso es más que nada, pero igual lo vamos a ver un poquito. ¿Ya? Y el decreto 83, que el decreto 83 más que nada toma todo lo que venga de nuestro diagnóstico, va a tomar todas las necesidades que nosotros tengamos como estudiantes y nos va a adaptar la metodología educativa. ¿Ya? Va a poner atención en todas las necesidades que tengan nuestros estudiantes, los intereses, las habilidades, las dificultades que tengan nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y, por ejemplo, va a adaptar la forma en que me van a hacer las pruebas. Eso es normado por el 83. Aquí va con más detalle. Decreto 170, ¿cierto? Una consulta, Sí, profe. Paola, dígame. Eh, el decreto 177 lo tiene que postular los directores o el DAE para que lleguen esos recursos. El 170, la verdad no Eso, tengo tan claro cómo es el funcionamiento directo de los recursos. ¿Ya? Yo siempre sé que esto pasa por los sostenedores, ¿cierto? Son quienes finalmente, que el sostenedor puede ser una persona particular o puede ser directamente los DAEM o los DEM, ¿ya? Pero ahí todo lo que es recursos, claramente, por un lado viene por la norma establecida de los DAEM o DEM, en el caso de que sea esa subvención, ¿ya? Son los encargados, ¿cierto?, de bajar la información, siempre pasa por los sostenedores, en algunos casos particulares el sostenedor no tiene mucho contacto, ¿ya? En algunos casos, directo del DEM pasa a los directores. Entonces ahí no sabría entregar la información precisa porque depende del funcionamiento del colegio como tal. sí, pero lo que ¿Ya? pasa es que acá hay esta cuestión del PIE Ujú. y hace como 2 años no llega nada casi, ni Mm, didáctico, ni juego, nada. Y dicen, no, no han mandado las cosas, no hay recursos. Entonces fome ese tema porque a veces no tienen sí. con qué hacer tarea.
Sí, pasa mucho que están muy mal distribuidos los recursos. ¿Ya? El decreto 170 es el que viene a normar todo esto. ¿Ya? Si uno lo revisa, ¿cierto? Dice toda la cantidad de profesionales que tienen que haber, quién va a aplicar una evaluación, si lo aplica un terapeuta ocupacional, si lo aplica un psicólogo, todo eso va en el decreto 170. ¿Ya? Y también regula todo lo que son los dineros como tal. ¿Ya? Pero ahí, ¿cierto? La entidad sostenedora es quien tiene que gestionar, ¿cierto? Todos esos recursos. Y ahí la entidad sostenedora muchas veces no está disponible para algunos directivos. ¿Ya? Esos son temas súper complejos, pero ocurren mucho en los colegios de nuestro país, que muchas veces pasa que algunos directivos o los mismos docentes no tienen acceso a la persona que es la entidad sostenedora. ¿Ya? A veces pasa que incluso los directivos no tienen claro quién es la persona que está a cargo del establecimiento directamente. ¿Ya? A veces son situaciones súper complejas, pero sí ocurren mucho. A veces pasa que estas personas sostenedoras no están disponibles para dialogar con las personas que trabajan en el colegio. ¿Ya? Entonces ahí es como un tema súper complejo y yo lo he visto mucho por en lo que me desempeño también, ¿ya? Entonces hay temas administrativos que muchas veces quedan olvidados, lamentablemente. Entonces, ¿cierto? Bueno, la recomendación, ¿cierto? Es contactarse siempre con la persona que está a cargo del colegio, que es mucho más cercana, ¿cierto? Siempre son los directores. Y que los directores nos digan quién es la persona que está a cargo de los recursos finalmente. Si lo gestiona directamente el director, directora, si hay otra persona que es un sostenedor, o cómo, ¿cierto? Podemos llegar finalmente a lo que es el decreto 170, porque igual el decreto nos exige a nosotros como profesionales, ¿cierto? Rendir cuenta de todo lo que estamos haciendo, ¿ya? Y es difícil cuando no están estos recursos, muchas veces a los mismos profesionales nos toca, ¿cierto? Poner una mano en el bolsillo y estar comprando materiales porque son necesarios. Hay colegios que he visto también que tienen exceso de recursos, ¿ya? Y hay colegios que están muy faltos de ellos. ¿Ya? Colegios con el mismo tipo de subvención en la misma ciudad. Entonces, algo no anda bien ahí. Muchas veces es la persona que puede estar a cargo, ¿cierto? Que quizás no está atendiendo ciertos compromisos o no está consultando en el lugar que debe consultarlo. Muchas veces ocurre eso, lamentablemente. Entonces, la recomendación sería consultarlo con la persona más cercana que está a cargo, ¿cierto? Director, directora. Y si ya esta persona no está respondiendo, averiguar quién es la entidad sostenedora finalmente. Si es directamente el DAEM o DEM, si hay alguien más que es un intermediario, ahí averiguarlo bien y saber cómo poder llegar hasta la parte más alta. Lamentablemente, ¿cierto? Hay algo ahí, hay temas que no están siendo fiscalizados ahí, o preguntarlo con la superintendencia, consultarlo con el mismo ministerio, ¿cierto? Porque esos recursos deben estar en algún lado. Ok, Michael, esos recursos Ya, tienen gracias, que, profe. tienen que salir. ¿Ya? Entonces, decreto 170, ¿cierto? Todo lo que es recursos. ¿Cuánto le vamos a pagar a tal persona? ¿Qué evaluaciones se van a aplicar? ¿Ya? ¿Cuánta necesidad tenemos en este colegio? Normado por acá. ¿Ya? Decreto 83, ya lo habíamos nombrado rápidamente aquí de nuevo, ¿cierto? El decreto 83 en escuela regular y en escuela especial, ¿cierto? Ambos funcionan en ambos sistemas. El 83 viene a decirnos, dependiendo de las características que nosotros tengamos, de nuestros diagnósticos también, genera un plan de apoyo individual, un PAI. ¿Ya? Este plan de apoyo individual de cada uno de los estudiantes define los objetivos, las estrategias y los apoyos necesarios para la inclusión. Si mi estudiante requiere apoyo en aula constante en esta asignatura, por ejemplo, ¿ya? En lenguaje y comunicación, ¿ya? Finalmente, ¿cierto? El decreto 83 es el que nos permite. Ya, este estudiante tiene dificultades para lo que es la lectoescritura. Entonces, ¿tiene necesidades educativas especiales? Sí, tiene una discapacidad intelectual leve, por ejemplo. Entonces, vamos a tener un profesional de apoyo y vamos a adecuar el material.
Ya no le vamos a exigir un 100% de esta prueba, sino que se le va a exigir un 60% y además va a tener apoyo de tutores. ¿Ya? Eso es lo que ve la educación, perdón, lo que es el decreto 83. ¿Ya? Es para los estudiantes cualquier tipo de adecuación curricular también. Vamos a eliminar objetivos para estos estudiantes. Vamos a cambiar la metodología de las pruebas, vamos a cambiar la metodología de enseñanza, ya vamos a aplicar cierto, actividades que son más lúdicas para este estudiante. Vamos a tener material complementario, vamos a enviarle estos talleres para la casa. Todo eso lo regula el decreto 83. Ya, bueno, aquí más que nada un resumen, desafíos que quedan, ¿cierto? Claramente hay desafíos todavía, claramente no tenemos una educación inclusiva al 100%, claramente hay brechas de acceso a la calidad. Ya lo mismo, ¿cierto? En sectores vulnerables, también lo que comentábamos ahora, no tenemos una educación completamente inclusiva si se nos niega el derecho a ingresar a un establecimiento educacional. Lo mismo, ¿cierto? Si tenemos un sobrecupo de estudiantes, se nos está quitando el acceso a la educación. Si vivimos en un lugar muy alejado y tenemos cupo en el colegio que está en la ciudad, ¿cierto? Que donde nosotros no podemos llegar o tenemos que buscar algún internado o algún lugar, ¿cierto?, donde quedarnos. Ya, si no tenemos el acceso, si nos está dando el acceso, pero ese acceso es limitado también, ¿cierto? Es una brecha en el acceso y en la calidad. Falta de recursos y formación docente. Claramente hay una falta de recursos en algunos colegios. Los recursos no están repartidos de manera equitativa. Eso lo hemos visto mucho. Hay temas de gestión de dinero, hay dinero que se pierde, hay dinero que se utiliza de una forma que no debería. El ministerio siempre va a fiscalizar, la Superintendencia de Educación siempre va a fiscalizar el que está pasando con esos dineros, pero siguen habiendo establecimientos que están utilizando los recursos de mala forma o no lo están utilizando en lo que sí debiese, en lo que sí es urgente. ¿Ya? Hay mucha diferencia entre un colegio y otro. ¿Ya? Y eso claramente nos dice que no, algo no está bien. ¿Ya? También la formación docente. ¿Ya? Si bien es algo sumamente importante, se está trabajando hace años, hay muchos colegios que aún no capacitan completamente a sus docentes. O el docente es quien tiene que capacitarse por su cuenta. ¿Ya? Cuando hablo de docente me refiero a todo el personal que está trabajando con nuestros niños y nuestros jóvenes. Otro desafío, barrera actitudinal. Tenemos muchas personas que dentro de nuestro establecimiento, dentro de nuestra comunidad educativa, tienen ese pensamiento todavía de que si yo le enseñé así a esta generación, no tengo por qué cambiar mi metodología, sino que voy a seguir, ¿cierto?, en la misma línea. Ocurre mucho. Ocurre que finalmente va a truncar lo que es la diversidad, van a haber conductas que son discriminatorias porque finalmente, ¿cierto? Tenemos esta mirada que sigue siendo muy, muy cerrada. ¿Ya? Mi actitud va a continuar siendo la misma porque yo siempre he formado a estudiantes de esta forma. Todavía ocurre, lamentablemente. Chile está en este proceso de cambio constante, ¿cierto? Pero aún falta mucho por hacer para garantizar esta educación de calidad. Acá, bueno, esto lo pueden ver en el documento solamente. Ya, acá, ¿cierto? Los aportes que hizo cada uno de nuestros presidentes más actuales, ya cada uno de ellos impulsó alguna o comenzó a trabajar con alguna de las leyes. Hizo- Comenzó a trabajar con alguna de las leyes, lo finalizó el gobierno siguiente, ¿cierto? Así fueron trabajando. ¿Ya? Pero finalmente, ¿cierto? Fueron hitos que fueron marcando y fueron haciendo que avanzase la educación para todos. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Que el presidente Boric finalmente tiene un compromiso con lo que sería la educación, pero sabemos que en la cuenta pública del año pasado se comprometió a trabajar con la violencia escolar, contra la violencia escolar, perdón. Y nos dijo, estamos trabajando, ¿cierto?, para poder modificar y tener un aula segura. Pero hasta ahora, lamentablemente, no hemos visto cambios en esa área. Ya, hemos visto que, claro, ese compromiso, pero todavía no hay una ley que nos diga, ah, ya, vamos a trabajar de esta forma, el aula segura, ¿cierto? No sé qué nombre le van a poner,
pero no ha aparecido nada, ¿cierto?, al respecto. Esperemos que este año ya aparezca algo porque es una necesidad urgente. Violencia para para los estudiantes, violencia, ¿cierto?, hacia los docentes, hacia los adultos, hay mucha. ¿Ya? Em, a pesar de todo esto, ¿cierto?, han habido avances significativos, claro, para que esto realmente sea un cambio completo. Tenemos que fortalecer la inversión en la educación inclusiva, claro, aumentar cupos, ¿cierto? Aumentar recursos, inyectar muchos más recursos, con el tiempo se ha ido haciendo, pero todavía falta. Mejorar mucho más la formación de las personas, de los adultos, ¿cierto? Y también tener una cultura que sea mucho más abierta de pensamiento, que realmente sea inclusiva. Tenemos que cambiar ese pensamiento que teníamos. Y finalmente, acá tenemos la famosa plataforma, ¿ya? Pero ya lo conversamos previamente, así que aquí lo vamos a revisar así nada más. ¿Ya? Desde el año 2007 comenzó a hablarse de la plataforma SAI. Ya pasaron varios años y el SAI se fue implementando de a poquito en algunas regiones solamente, que finalmente buscaba que el proceso fuese mucho más automático, ¿cierto? Proceso automático, que finalmente se dejase de tener tanto papel, se dejase de dejar a estudiantes fuera, pero como lo conversamos delante, ¿cierto? Aún hay muchos desafíos para esta plataforma. Ha tenido un camino sumamente importante, ha beneficiado a muchas personas, pero también hay otras que lamentablemente han sido excluidas del sistema educativo por este tipo de plataformas. Ya, es sumamente bueno el sistema, pero también hay otros temas como lo mismo. Si tenemos falta de cupo, es algo que no se dio en el momento. Ya no era una necesidad en ese instante, era simplemente terminamos con un problema, ¿cierto? Que era que los colegios lucrasen, que nos discriminasen. En ese momento funcionó muy bien, ¿ya? Teníamos cupos para todos, pero luego pasó que nuestro país creció en número, creció en cantidad de niños. Ya, entonces, ¿cierto? El país aún no estaba preparado tal vez para toda esa cantidad, ¿cierto? De demanda que íbamos a tener. Ya, entonces, ¿cierto? Claramente la plataforma nos iba a quedar un poquito corta con esto. Ya, hasta aquí hemos llegado. Ya, no se retiren todavía. Ya, voy a pasar la asistencia rápidamente. Algunas personas se tuvieron que retirar, así que después voy a revisar eso. Ahora voy a pasar la asistencia inmediatamente. Voy para allá. Comenzamos. Paulina Aguirre, Patricia Aguirre, perdón. Presente, Patricia Aguirre, profesora. gracias Patricia. Verónica Alarcón, Verónica Alarcón. Carla Andaur, Presente, profesora, por acá. gracias Carla. Catherine Bueno, Araña, Catherine estaba presente, Catherine. Presente, presente, profesora. Gracias Catherine. Jessica Ardiles, Jessica Ardiles, Presente, profe. está presente Jessica. Javiera Borges, Javiera Borges. Maricel Bravo, Maricel Bravo. Cintia Bustos, Cintia Bustos. Marcela Cartes, Marcela Cartes. Catherine Cifuentes, Presente, profe. gracias Catherine. Ana María Cifuentes, Ana María Cifuentes. Pamela Cortés, Hola, presente. hola Pamela, está presente, gracias. Roxana Cuadra, Presente, profesora. gracias Roxana. Nadia Donoso, Nadia Donoso. Anaí Espinosa, Presente, Anaya Espinosa. gracias Anaí. Viviana Fernández, Viviana Fernández. Marta Fuentealba, presente, profe. gracias Marta. Víctor González, Víctor González. Yo había visto a Víctor conectado adelante. Tiare González, Tiare González. Olga Gutiérrez,
Olga Gutiérrez, Alejandra Hernández, Paola Hidalgo, Presente, profesora. gracias Paola, Sonia Loncopan, Sonia Loncopan, Presente, profe. gracias, Janet Malca está presente. Presente, Janet, Presente, gra- profesora. gracias Janet. Janet y María ya habíamos conversado un poquito, así que no se preocupe. Dame un momentito. Morelia Maldonado, Michael Mamani, se tuvo que retirarme. María José Mercado, Presente, profesora. gracias María José. Macarena Monge, Sandra Neira, Jimena Ortiz, Profesora, habían varios compañeros que se justificaron en la página. sí, los voy a estar revisando posteriormente para irme un poquito más rápido. Pamela Oyarzo, Presente, profe. gracias Buenas Pamela. noches. Buenas noches. Paola Palma, Presente. Presente, profesora. Buenas noches. gracias Paola, buenas noches. Cintia Paredes, Karen Pastene, Presente, profesora. gracias Karen. Mónica Piutrín, Gabriela Poblete, gracias Gabriela. Jaycee Quilodrán, hasta luego. Jaycee Quilodrán, yo ya la vi también. Elizabeth Ramírez, Juana Rijo, Presente, profesora. Buenas noches. gracias Juana, buenas noches. Giovanna Riquelme, Francisca Ruiz, Paulina Sáez, Presente, profesora. Una pregunta, profesora. y Paulina, dígame. ¿Cuántas preguntas son en la prueba? Oh, no recuerdo también, creo que son 14, pero no estoy tan segura en este momento. Ah, ya, gracias. Sí, porque las subí hace días, ya, pero deberían ser 14. Son todas similares. Jessica Sepúlveda, Presente, profe. Buenas noches. buenas Gracias. noches. Profesora, Elizabeth Ramírez se acaba de retirar. Ah, ya, muchas gracias. Vamos a corregir enseguida. Gracias. Profesora, yo también Gracias. estoy presente, pero me tuve que ausentar unos minutos justo antes de que empezara Víctor, a pasar la lista. Víctor González. sí lo dejé presente, no se preocupe, yo lo Gracias, había visto. De nada. Sofía Toledo, Yamilet Torres, Presente, profe. Presente. Buenas noches. Yamilet, buenas noches. Silvia Tumo, Marta Ulloa, Presente, profesora. gracias Marta. Buenas José noches. Buenas noches. José Valdés, Caroline Vázquez, un segundito. Y Cecilia Velázquez, Presente, profesora, buenas noches. muchas gracias. Profe, disculpe, ¿a qué hora va a subir la prueba? A las 9:30 va a estar disponible, hasta mañana a las 10 de la Perfecto, noche. ¿Ya? A las personas que justificaron gracias. por acá, por el chat, las dejé ausentes, así que voy a ir modificando a medida que vaya avanzando un poquito el tiempo, así que cualquier cosita va a ser modificado. Ya, ¿alguna duda, consulta, acotación? Voy a estar revisando las asistencias. Recuerde siempre revisar su asistencia por si acaso. Y cualquier cosita, ¿cierto? Me comentan. La evaluación, ¿cierto? Es metodología igual que el módulo anterior, son alternativas. Recomendación, leerlas muy bien, leerlas con tiempo. Tiene 1 hora y media para resolverla una vez que ingresa. ¿Ya? Y va a estar disponible desde las 9:30 hasta mañana a las 10 de la noche. El cronograma se los voy a enviar en unos minutos al grupo de WhatsApp. Cualquier cosa,
al chat. ¿Ya? Si no hay más dudas, consultas, hasta acá nos quedamos. Que tengan un buen fin de semana ya, ¿cierto? Ya es jueves. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profesora. Chao, chao. Hasta Chao, luego. que estén bien.